Te doy la bienvenida a Mindfulness y Gestión del Estrés, el segundo de los talleres que tienes a tu disposición de la serie Mindfulness. Mi nombre es Beatriz García Ricondo y te voy a acompañar durante este rato a mejorar tu relación con el estrés a través de la práctica de Mindfulness. Para gestionar algo, lo primero que necesitas es conocerlo. Todas las personas en ocasiones nos sentimos amenazadas y cuando esto sucede experimentamos las mismas reacciones fisiológicas que el resto de animales. Se dispara en nosotros de manera prácticamente automática una reacción del tipo lucha o huida mediada por nuestro sistema nervioso autónomo. Y poco importa que esa amenaza sea algo físico, concreto y real o que sea algo que está en tu cabeza, más abstracto o incluso imaginario, puesto que la reacción que experimentas es la misma. El estrés es, por tanto, una reacción física y psicológica ante un estímulo que tu organismo considera una amenaza. Cuando esto sucede, tus músculos se tensan, tu respiración se acelera, experimentas emociones desagradables como el miedo, la ansiedad, la ira, la rabia y empiezan a recorrer tu cuerpo las llamadas hormonas del estrés, entre ellas las catecolaminas que se liberan de una forma muy rápida para hacer frente a una amenaza aguda y el cortisol que se va liberando de una forma más lenta y, ojo, también desaparece de una forma más lenta. Cuando esto sucede, te metes en una especie de círculo vicioso de urgencias y de engaños que si se mantiene durante mucho tiempo en tu cuerpo empieza a perjudicarte. Teniendo esto en cuenta, ¿cuál es la situación actual con relación al estrés? En nuestra sociedad nos han hecho creer en el mito de la multitarea. Esto es, creemos que si hacemos muchas cosas a la vez, somos más productivos y aún más si las hacemos deprisa. Esto no es cierto. Es más, lo que sucede cuando estás en actitud de querer hacer muchas cosas rápido y a la vez es que tu cerebro está saltando continuamente de una tarea a otra, con el coste tanto físico como emocional que esto conlleva. Y seguro que muchas veces has experimentado pérdida de memoria, falta de claridad, de concentración, todo ello debido a esta actitud de querer estar ocupándote de todo. ¿No te ha ocurrido alguna vez esto de llevar las gafas en la cabeza o el reloj o el móvil en la mano o quizá las llaves del coche y estar buscándolas? Y es que pasamos gran parte de nuestra vida como si tuviésemos las luces de emergencia activadas continuamente. Fíjate que los niveles de estrés que en los años 50 del siglo pasado se consideraban algo patológico fueron incrementándose tanto que en los años 80 ya se consideraban algo normal y en los últimos años se han incrementado los niveles de estrés hasta en un 22%. Y lo que sucede es que estrés, bienestar y rendimiento están totalmente interconectados, de modo que a mayor estrés van a decrecer tu bienestar y tu rendimiento, tanto personal como profesional. Cuando vives en actitud de hacer las cosas con prisa, estás dándole a tu cerebro una información como si un tigre te estuviese persiguiendo, y esto, tarde o temprano, nos pasa factura. Y podemos preguntarnos si el estrés siempre es malo, y la respuesta es no. De hecho, Bruce Springsteen, el jefe, hace no mucho declaraba que sigue poniéndose nervioso antes de cada concierto. Y es que existe un tipo de estrés al que llamamos positivo o euestrés, que es una respuesta adaptativa ante las situaciones que nos permite dar lo mejor de nosotros mismos cuando las circunstancias lo requieren. Este tipo de estrés lo que sucede es que nos permite un tiempo de recuperación posterior una vez que ese estímulo amenazante desaparece y acceder a nuestro sistema de calma reequilibrando nuestro organismo. Sin embargo, existe el conocido como distrés, un estrés desadaptativo que se mantiene en el tiempo no siendo gestionado y que por lo tanto conocemos como estrés malo. Hay muchas situaciones estresantes o estresores, tanto internos como externos, que desencadenan eso a lo que llamamos estrés. Y ese sistema de huida o de lucha que todos tenemos en automático
en muchas ocasiones es un aval que aumenta nuestras probabilidades de supervivencia cuando las amenazas son reales. Por lo tanto, el problema no está en tener este sistema de reacción, sino en no saber controlarlo, gestionarlo, cuando en realidad lo que pasa no es una amenaza que está poniendo en peligro tu vida. Sin embargo, cuando esto ocurre, aparecen una serie de consecuencias. En un plano más psicológico o mental, aparece esa dispersión, falta de claridad, dificultad para tomar decisiones, que seguro has experimentado o experimentas en muchos momentos de tu vida. Y desde un punto de vista más físico, aparecen otras consecuencias como el deterioro de tu sistema inmunológico y por lo tanto una mayor propensión a desarrollar enfermedades, pérdida de memoria, dificultades para el aprendizaje, etcétera, etcétera. Si alguna vez te preguntan ¿en qué te pareces a un lagarto?, la respuesta es clara, en que ambos tenéis un cerebro réptil. Evolutivamente podemos decir que nuestro cerebro se ha ido conformando cronológicamente por capas, de modo que todos tenemos 3 cerebros. El primer cerebro apareció como una prolongación de la médula espinal y realmente es el que conocemos como cerebro réptil porque lo compartimos con todos los reptiles. A este lo llamamos el cerebro que decide, de alguna manera, puesto que se encarga de nuestra supervivencia y de todas las funciones básicas o primarias que nos permiten sobrevivir, como la respiración, la digestión, el latido, etc. Todo eso de lo que afortunadamente no tenemos que ocuparnos. Una vez que aparecen los mamíferos sobre el planeta, aparece la necesidad de cuidar para que las crías puedan ser amamantadas y puedan sobrevivir, y aparecen, por lo tanto, las tribus. En ese momento aparece el cerebro límbico o cerebro mamífero que aparece sobre ese otro cerebro más antiguo o cerebro reptiliano. Este cerebro mamífero se ocupa de las relaciones, de los sentimientos, de la comunicación y, como te decía, del cuidado. Y evolutivamente el último que aparece es el que conocemos como cerebro racional o neocórtex, que es el cerebro típicamente humano y es el que se dedica a funciones más elaboradas como las que tienen que ver con el razonamiento, el lenguaje, los análisis, etc. Considerados conjuntamente, nuestro cerebro reptiliano y nuestro cerebro límbico configuran lo que el neurocientífico Joseph Ledoux ha denominado cerebro emocional. Nuestro cerebro emocional actúa a modo de detector de humos del cuerpo, de manera que lo que hace es escanear o rastrear la realidad en busca tanto de oportunidades como de posibles amenazas en el entorno que pudieran poner en peligro nuestra supervivencia. Imagina que vas caminando por el campo y de pronto te parece ver lo que consideras una serpiente. Tu cerebro emocional va a procurar de manera muy rápida e instintiva que des un salto hacia atrás para ponerte a salvo, cuando después el neocórtex o cerebro racional se va a dar cuenta de que aquello era una rama y en realidad no era una serpiente. Por lo tanto, este cerebro tiene una clara función adaptativa para nuestra supervivencia. Sin embargo, lo que hace es que inhibe de alguna manera o cortocircuita el funcionamiento adecuado de nuestro neocórtex. Hay emociones muy intensas como el enfado, la ira, la rabia o el miedo, la ansiedad, que anulan algunas de las funciones o las disminuyen de nuestro cerebro racional, con lo cual en esos casos, como te decía, no funciona de una manera adecuada. Habitualmente ambos cerebros, neocórtex y emocional, están totalmente coordinados y es el cerebro racional el que a modo de director de orquesta organiza nuestra información o la información que recibimos para poder gestionar de una manera adecuada nuestras emociones. Joseph Ledoux habla de 2 caminos en la gestión de las experiencias que vivimos, el camino bajo y el camino alto. El camino bajo se produce cuando aquella amenaza de verdad es un peligro real para tu supervivencia y el cerebro emocional toma el control para ponerte a salvo.
es mucho más rápido, automático e instintivo. El camino alto es el habitual cuando ambos cerebros trabajan coordinados, la información llega a tu neocórtex y éste la distribuye para interpretar la realidad en base a tus memorias y experiencias del pasado. ¿Qué es lo que sucede? Que hay veces cuando estás muy estresado o estresada, cuando esas catecolaminas, cortisol, las llamadas hormonas del estrés recorren tu torrente sanguíneo, en que el neocórtex no funciona adecuadamente y por lo tanto vivimos en automático en ese círculo de urgencias, de engaños, donde consideramos que todo es peligroso y todo es para allá. Jackson Brewer, en su libro Una mente ansiosa, describe lo que ha denominado el ciclo del hábito, que es el ciclo de la reactividad automática al estrés, en el que nos metemos cuando reaccionamos en automático ante un estímulo considerando que es peligroso para nuestro bienestar o para nuestra supervivencia, lo sea o no lo sea. Este ciclo del hábito se descompone en 3 pasos. En primer lugar, lo que llamaríamos estímulo o desencadenante. En segundo lugar, la reacción o conducta, que tiene como resultado precisamente el resultado o recompensa. Para entenderlo con un ejemplo sencillo, imagina que tienes una conversación muy difícil que anticipas con una persona o que recibes un feedback que te tomas como una crítica personal. Cualquiera de estos 2 ejemplos actuaría a modo de desencadenante o de estímulo. Ante esto, la reacción o conducta automática puede ser diferente según la persona. Por ejemplo, puede haber personas que por miedo a lo que pasaría en esa conversación o si recibo ese feedback negativo se bloqueen. Podría haber personas que reaccionen automáticamente desde la rabia, el enfado y que critiquen o insulten a su interlocutor. O podría haber otras personas que en previsión de esa reunión o posteriormente a esa crítica que se han tomado de manera personal, se tomen una copa ya que consciente o inconscientemente saben que el alcohol actúa a modo de vasodilatador que hace que ese problema parezca menos importante, aunque sea en un corto plazo. Una vez que reaccionamos con esa conducta, la que sea de las 3, va a aparecer un resultado que actúa a modo de recompensa. Ahora bien, es una recompensa solo en el corto plazo. ¿Por qué? Porque o bien los efectos del alcohol van a desaparecer y el problema va a seguir ahí, o bien el resultado de no haber afrontado esa situación o de haber reaccionado negativamente pueden volverse en tu contra. Por eso decimos que es solo una recompensa en el corto plazo. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando repetimos este ciclo del hábito porque actuamos en automático, al igual que cuando recorres un pequeño camino en el campo, de tanto recorrerlo se convierte en un camino más grande, de tanto recorrer este ciclo se va a convertir en un rasgo en tu carácter y vas a estar reaccionando automáticamente siempre de la misma manera sin poder controlar o hacer algo diferente. Para seguir avanzando, primero vamos a parar un momentito aquí, de modo que utilices un ejemplo real tuyo. Por eso te invito a pensar e identificar un estímulo desencadenante que suela generar en ti esta reactividad automática con alguna emoción que consideres desagradable. Una vez identificado y puesto por escrito ese estímulo desencadenante, piensa cuál es la conducta o reacción automática que suele ponerse en marcha de manera rápida y que a veces incluso te da la sensación de que no puedes controlar. Y una vez que lo tengas, piensa en cuál es esa recompensa que a corto plazo tienes que hace que mantengas esa reacción o conducta. Y cuando lo tengas, seguimos avanzando. Llegado este momento, ya sabes qué es el estrés, cómo funciona y qué es lo que sucede si no hacemos nada diferente para detener ese ciclo de reactividad automática. Por lo tanto, vamos a comenzar a aplicar mindfulness para hacer un trabajo consciente a través de la respiración. Cómo respiras tiene un impacto fundamental en tu salud y existen 3 tipos de respiración que vamos a trabajar y a identificar juntos. Hay una respiración a la que se llama respiración alta o respiración clavicular. Te invito a tomarte unos momentos para tomar contacto con este tipo de respiración. Es una respiración más rápida y más superficial.
Puedes llevar una mano a la zona de las clavículas, abajo de la garganta, y poner atención en respirar desde aquí. Como te digo, respirando a través de la nariz, poniendo intención en sentir la respiración más alta, más rápida y más superficial en esta parte del cuerpo, notando el movimiento de tu mano y cómo las clavículas se mueven cuando inhalas y exhalas. Hay otra respiración a la que llamamos respiración media, torácica o intercostal, que te invito a identificar llevando una mano al centro de tu pecho. Desde ahí, si te ayuda, puedes cerrar o entrecerrar los ojos. También puedes hacerlo con los ojos abiertos, lo que sea más cómodo para ti, inhalando y exhalando a través de la nariz y poniendo la intención en llevar la respiración al pecho. Inhalando y percibiendo cómo el tórax se expande, cómo las costillas se separan ligeramente entre sí, cómo al exhalar recuperan su posición natural, centrándote en la respiración en esta parte de tu cuerpo. Y hay un tercer tipo de respiración a la que llamamos respiración baja, respiración completa, abdominal o consciente, que tiene que ver con respirar con el abdomen. De modo que te invito a llevar la mano a la zona de tu abdomen, justo donde tienes el ombliguito, ahí encima, colocándola ahí y llevando tu atención y tu intención a expandir también toda esa zona del cuerpo al respirar. Como si llenases al inhalar una vasija de agua, llenando desde el fondo de la vasija, desde la base del abdomen, notando cómo éste se hincha en la inhalación, llenando el abdomen, luego el tórax, luego las clavículas, haciendo esa respiración completa. Permaneciendo ahí unos instantes, llenando, vaciando. Ok. Este tipo de respiración completa, consciente, te ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, a calmar la mente y el corazón y a hacer una mejor gestión de tus emociones.